Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero... Disculpe la hora. Disculpe la hora, pero es que el niño... Hola, bienvenidos a otro episodio de Doctor Disculpe la Hora. Aquí, como siempre, me acompaña el doctor Daniel Ariza. Nosotros somos pediatras y hoy, Dani, tenemos un episodio bueno, interesante para los que nos escuchan, porque es uno de los temas más complejos en el consultorio. Oye, todos los días llega un paciente. Sí, realmente. Lo mismo, ¿qué van a hacer con el sueño y los gritos y los llantos de su bebé? Que el niño no duerme, que el niño se está despertando a la mañana, que la crisis de los 3 meses, que hacen para pasarlo a su habitación, que la rutina del sueño. Yo creo que la consulta de niño sano abarca gran parte ese tema del sueño. Pero para aclarar todas esas dudas, tenemos una invitada sumamente especial hoy, Montserrat Bordas, que es especialista en desarrollo infantil. Tiene un sinnúmero de especialidades más, pero nos vamos a enfocar hoy en desarrollo infantil y en el sueño. Montserrat, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por tenerme aquí. La verdad que es un tema, como dijeron ustedes, súper apasionante y súper común entre los pediatras y las madres. Sí, no, y yo no solamente diría entre pediatras y madres realmente, porque ahora, claro, no está de más decirlo, pero todo el mundo siempre tiene una opinión sobre el sueño. O sea, Sobre todo, pero sobre el sueño más. Y siempre hay creencias, eso viene arrastrándose de los abuelos, de abuelas que dicen, no, ese muchacho no duerme por tal cosa, o tías que dicen, no, ese niño tú tienes que hacer tal cosa. Y qué bueno que tú estás para orientarnos, porque de verdad, a veces nosotros necesitamos un aliado, porque no es un tema sencillo, y no es fácil abordarlo, y no es fácil darle recomendaciones pertinentes a la madre. Pero vamos a romper el hielo. Montserrat, dime una cosa. ¿Tú nos ves a nosotros como aliados o como enemigos cuando estamos hablando del tema del sueño? Depende. O sea, en el caso de ustedes dos, como no sé las recomendaciones que ustedes dan, pero dependiendo de las recomendaciones que ustedes den, serán aliados o no. Pero yo siempre he dicho que los pediatras se especializan en diagnosticar, en saber lo que es normal en cuanto a lo físico de un niño, un bebé, etcétera, pero no necesariamente ustedes tienen especialidad en lo que es el desarrollo en sí. Entonces, muchas veces hay recomendaciones médicas que van en contra de lo que es la naturaleza del desarrollo y obviamente influenciada por todas esas opiniones y creencias que mencionabas. Yo sé que hay muchas veces que uno le habla, y yo se lo digo a los pacientes en la consulta, le digo, yo sé que uno que adentro del consultorio te dice una cosa y ustedes viven otra en la casa. Sí es. Con el bebé, pero, o sea, yo hablo en base a experiencia que hemos tenido con otros pacientes, en base a lo que uno ve también que funciona. Claro, y tú hablas como médico, y es lógico, pero por eso yo siempre he dicho, los médicos, al igual que los expertos como yo en diferentes áreas, tenemos que trabajar en conjunto, porque el niño, el ser humano es integral. No es solamente que tiene fiebre, que tiene esto, que si no duerme, que si come. Hay aspectos de la dinámica familiar y del desarrollo del niño que impactan ciertas cosas, incluso lo físico. Entonces, a veces cuando aislamos la especialidad, se nos olvida tomar en cuenta. Y por eso en parte tengo tantas especialidades, porque se entrelazan. O sea, se entrelaza la manera en la que se alimenta el bebé con su sueño. Se entrelaza la manera en la que la mamá da luz con esa relación y con ese posparto y esa depresión que puede venir y cómo trata a su bebé y cómo maneja las situaciones que surgen. Y quizá ustedes lo ven, que dependiendo de la actitud de la madre, Sí, eso es verdad. vemos Eso es verdad. que se sana más rápido, que lo cogen más suave o que son muy ansiosos y el bebé tal vez somatiza más. O sea, entonces ahí hay algo que va muy de la mano de la psicología. Eso se ve mucho en la madre primeriza, que no saben muy bien, o sea, que todo es nuevo, en realidad, y se ansían mucho. Sí, especialmente ahora porque las bombardeamos con mucha información. Sí, pero también hay una juzgadera entre las madres. Esto, nosotros siempre lo hemos hablado, los chats, que hay madres. Yo sé que funcionan como un grupo de apoyo. No, pero una de mis recomendaciones principales a una mamá que llega donde mí es dale un follow a todo lo que te mortifica y salte de todos los grupos. Sí, no, porque ¿Por qué? Porque ese bombardeo, incluso uno, y me imagino que a ustedes, manejando información, te puede hacer dudar de ti mismo, te puede hacer pensar que tú estás haciendo algo mal. Claro. Entonces, óyeme, si no te hace bien, no lo sigas, Sí, no, claro. no lo consumas. Claro. Hay muchas veces que más que la consulta del niño y una terapia que uno le da. Ahí vamos, padre. ahí vamos. Entonces, yo sí soy su aliada. Porque a la hora de ustedes encontrar un caso donde ustedes pueden identificar que hay algo más, que no es solamente
Entonces, obviamente, ahí yo soy ese apoyo a la familia, ese apoyo, yo y hay muchas más expertas, pero ese apoyo en la parte psicológica, en la parte de establecer límites, en la parte de esa ansiedad que la mamá puede tener con el sueño, con la alimentación, con muchísimas cosas, que es como un efecto dominó. Entonces, a veces me ha pasado con otros pediatras donde no toman en cuenta esa parte humana. No es un robot, ¿entiendes? No es algo, no es 1, 2 más 3 y ya. Sí, O sea, hay muchas cosas que influyen. No, y uno, por ejemplo, a veces en la consulta tiene al niño ahí, una consulta dura media hora. Uno abarca tantos temas, ve al niño, el crecimiento, la alimentación, pero realmente, y ahí concuerdo contigo, muchas veces el tema del sueño va estrechamente relacionado, sobre todo en el recién nacido, a la alimentación. Ajá. Entonces, lo que muchas veces uno dice, bueno, el recién nacido duerme muchísimo, el recién nacido se la pasa la mayor parte del tiempo del día normalmente durmiendo, pero la madrugada siempre es como este tema de la noche. Ahí empieza el tabú. Lo despierto para comer, no lo despierto. El niño antes, por ejemplo, me dormía bien y ahora no me duerme. Que o si el es niño libre me demanda, duerme. que si no es libre demanda, Exacto. que si le pongo límites, todas esas cosas. Exacto. Totalmente. Y eso va más allá de la medicina. Totalmente. Yo estoy loco por preguntarte algo. Dale. Y Jenny, hay una palabrita ahora que todo el mundo la usa y de trauma. O sea, que le puede generar un trauma, que el niño llore, es lo normal, ¿no? Ok, ahí sea, vamos. Lo primero es definir trauma. Trauma Ujú. no es lo que te pasa. Trauma es como tú lo vives. Ok. Es decir, a ti te pueden pullar con una mamá súper ansiosa, histérica alrededor de ti y tú vas a vivir una ansiedad basada en lo que tu mamá te está proyectando. Ujú. O tú puedes ir con tu papá, que suelen ser más relax, y Bueno, te pullan algunos. y toda una charcha y nada me dolió un chin y ya. O sea, entonces un niño tuvo una experiencia, tuvieron la misma puya, Ujú. pero como lo vivieron fue diferente. Entonces, llorar no traumatiza. Llorar es necesario. Claro, llorar no es necesario para desarrollar los pulmones. Eso es un mito. Y llorar tampoco es necesario para crecer, que es otro mito. Ajá. Ahora bien, llorar sí es necesario para lograr la regulación de emociones a corto, mediano y largo plazo. Ujú. Por eso tenemos tantos adultos que no lloran y están comiéndose todo por dentro y muriéndose, porque desde chiquito dijeron, tú no puedes llorar. Claro que tú puedes llorar. Ahora, ¿es lo mismo llorar solo que llorar acompañado? Sí, ¿Es lo mismo llorar cuando te escuchan que llorar cuando te ignoran? sí. Entonces ahí no es el llorar el trauma, es cómo yo transito ese llanto. Pero yo voy, Enfocándolo con el sueño. Yo voy a- Ahí vamos de la mano. yo voy a profundizar un poquito en lo que dice Dani, por ejemplo. Y aquí voy a empezar con el tema. Hace un tiempo yo debatía con una persona muy querida. Estábamos hablando del sueño de los niños. Y yo le decía que de mi punto de vista como médico, ¿verdad? Desde un punto de vista científico, el llanto del niño el llanto en sí, es la única forma que tiene una criatura recién nacida, ¿verdad? Comunicarse. De comunicarse, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Claro que sí. Entonces, ya hablando específicamente del sueño y de los métodos para dormir y todo, no necesariamente en el recién nacido, sino en el niño un poquito más grande. Yo entiendo que mientras el niño va creciendo, va acumulando experiencias y va entendiendo un poquito más su entorno, aunque hay muchas cosas que para un niño carecen de sentido. Pero el determinante principal es la ausencia de la mamá o del papá, ¿verdad? La ausencia del cuidador. Que el niño a veces se despierta solo y llora porque no ve a la mamá, porque no siente que es lo perfecto. Pues esta persona, estábamos hablando de los métodos del sueño, y yo le decía, óyeme, hay métodos que nosotros todos los pediatras recomendamos porque las academias que nos rigen y todo recomiendan, ¿verdad? Que está el de dejarlo llorar, hay un método Ya que no lo recomiendan, bueno, pero está bien. de dejarlo, que por ejemplo acercarse, calmarlo, irse, hay varios métodos. Tú sabes más de eso que yo. En fin. Y ella me refutaba inmediatamente y me decía que esos niños, por ejemplo, que los dejan llorar o que lloran de noche o que tienen la ausencia del papá, cuando son grandes, tienen, por ejemplo, problemas de apego evitativo. Puede ser. Y yo le decía, óyeme, está bien. En un niño más grande yo te lo creo, ¿verdad? Pero en un recién nacido a veces cuesta un poco porque el llanto del recién nacido es un llanto de comunicación. Por hambre. Ahí tú y yo vamos, ahí tú y yo, ¿tú estás en papá? No. No, pero, o sea, pero es que esta es otra Claro, pero- conversación.
No habla en base a experiencia que tiene con los pacientes sí. en consulta. No, pero no, yo Vamos, no a hablar, lo... vamos a hablar hoy y después que ustedes tengan sus hijos, vamos a hablar Vamos otra vez. Sí. Sí, pero sin, por ejemplo, sin llevarlo a ese campo, o sea, yo digo, ok, perfecto. Está bien, el niño no dejarlo llorar, entiendo. A la mamá no le gusta, al papá tampoco, al vecino menos, pero, por ejemplo, enfocarlo hacia ahora, esa corriente de que, bueno, mi niño puede tener problemas de apego evitativo, mi niño puede tener problemas del desarrollo, o sea, repercute de esa forma, te pregunto Te yo. voy a responder y te voy a dar un chin de clase, si no importa. Sí, ¿no? Esa es la Ok. idea. El ser humano, el bebé, cuando nace, si yo agarro y lo dejo solo, ¿sobrevive? Bueno, pero es que ¿Sobrevive? no, porque necesita el apego, pero la alimentación sobre ¿Sobrevive? todo. No, ¿Sí o solo no? solo no. No. Entonces, el ser humano es dependiente desde que nace, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Y depende de sus cuidadores para responder a sus necesidades. Ujú. Que son la Y alimentación, sus necesidades básicamente, y son el cuidado. alimentación, apego físico es una necesidad, Ujú. ¿verdad? Y obviamente su higiene y todo lo que tiene que Sí, ver claro. con eso. No, y ¿verdad? proteger el entorno. Vamos a decirlo Claro, así. proteger el entorno. Entonces, la naturaleza del ser humano es esa. Y el bebé es un ejemplo de lo que es un ser humano completamente carnal. O sea, es decir, no ha evolucionado todavía a entender Vamos a que la decirlo, cuna es segura, primitivo. primitiva. Esa Un era la palabra organismo primitivo. esa es la palabra que buscaba, primitivo. Con sus reflejos primitivos, con todo esto. Ya sabemos con la neurociencia que ese cerebro se desarrolla en base a la cantidad de respuesta que recibe a sus necesidades. Una de ellas siendo el apego, la seguridad. Ajá. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, nuestra naturaleza humana es que vivíamos en cuevas, éramos tribus, ¿verdad? Y la noche peligrosa. Entonces nos turnábamos y cuidábamos lo que duermen, ¿verdad? Y esa es la naturaleza. Y el bebé no ha evolucionado de eso todavía. Todavía no entiende que la cuna es segura y que tú tienes una cámara y que tú me oyes. O sea, el bebé eso no lo razona, no lo entiende, ¿verdad? Entonces, el bebé va a llorar para que sus necesidades se llenen. Pero en base a la respuesta que tú des a ese llanto, el bebé va a desarrollar una seguridad en sus cuidadores y una confianza en sus cuidadores. Lo recuerde o no, porque los primeros 2 años muchas veces no lo recuerdan, o sea, es inconsciente, pero es la base de ese desarrollo de ese cerebro. Entonces, ¿a dónde vamos con la teoría del apego? El problema no es llorar, el problema es quién y cuándo responde a ese llanto, sea por ñoñería, como tú dijiste. Yo necesito estar contigo, lo dijiste. Yo necesito sentir seguridad. Yo no sé que esta cuna es segura. Yo necesito comer. Yo necesito que me cambien el pañal. Yo necesito que me cambien de ambiente. A medida que van creciendo, las necesidades van variando. Entonces, si yo lloro y lloro y lloro y lloro y nadie responde a esa necesidad, ¿qué mensaje yo le estoy mandando a ese bebé? Que lo abandonaste. Que nadie está para ti. Sí, no, claro. Está bien. O sea, eso yo lo entiendo. Entonces, pero ojo, a medida que yo lo hago y lo repito y lo repito y lo repito, porque se puede dar una vez, puede pasar varias veces. Pero si yo lo repito y yo repito ese ejercicio de manera seguida y consistente, que usualmente lo conllevan esos planes de entrenamiento que tú mencionas para dormir, ¿qué mensaje yo le estoy enviando a ese bebé? Yo te entiendo. Ok, y tú no eres papá, pero No. sigue. Eso hay que decirlo, porque Está es bien. importante. Ojo, Ok, pero le voy a hablar en serio. Mira lo que le voy a Yo contar. no soy papá, pero Miren lo que le voy a contar antes que tú me digas. Yo empecé mi carrera como psicóloga educadora en colegios. Ujú. Y yo le puedo decir a ustedes que la cantidad de cosas que yo entendía y creía cambiaron al 1000% cuando yo me volví mamá. No es lo mismo. Yo no le estoy diciendo a ustedes vayan a tener un hijo mañana para que sea mejor médico, pero yo estoy segura que el día que lo tengan, van a poder ser mejores médicos, porque van a poder ver desde otro ángulo Claro, claro. esa experiencia, esa ansiedad, esa mamá. a Entonces, nosotros nos dicen en consultorio, hay Entonces, papás que están así. y mira, esperando cuando un yo me último volví muchacho. mamá, yo me di cuenta que yo era una excelente maestra, pero me faltaba. ¿Por qué? Porque es muy fácil tú decir, mira esa mamá que ñoña con ese muchacho, que sé yo cuánto, mira, que son cosas que uno dice y hace, y uno piensa, porque uno es un ser humano. Pero cuando tú lo estás viviendo, tú dices, mierda, pero ¿y cómo lo hace? Es diferente. Tú cambias la perspectiva. Sí, uno quizá tiene más compasión todavía. Empatía, quizás Pero sea la palabra. hablamos de lo primitivo del bebé. Ujú. Pero lo primitivo de los adultos que cuidan bebés es cargar y mover. Es hacerle... lo primero que tú haces, un extraño que no tiene hijos, hace eso con un bebé. Sí, lo calma. Pero eso es primitivo. Eso es una respuesta primitiva.
Que la queramos apagar, que la queramos sustituir con shushers y con cosas, es otra cosa. Pero primitivamente nosotros respondemos a la necesidad del bebé dándole, y lo movemos, la gente lo mueve de una vez, ¿sí o no? Sí. Y le canta a veces, y le tararea, eso es parte de, y le habla de cerca, especialmente cuando son chiquitos, y le hace mueca, ¿verdad? Eso es instintivo, es primitivo. Entonces, primitivamente, que era lo que hablábamos antes tras cámaras, la mamá y el papá también tienen un instinto que responde a ese llanto de manera automática. El llanto del bebé está diseñado como el sonido de una sirena, de una ambulancia. Un llanto, el alarma, indica la alarma. Pero para alertarte para dejarlo ahí, o para alertarte para que lo coja. Sí, pero yo lo que te digo es cómo uno, que a veces es lo que lo trata de hacer en el consultorio, es hacerle entender a los padres que el llanto no es malo o que no se ansíen tanto con el llanto. El llanto en soledad puede causar trauma. Puede, porque ahí vienen los temperamentos, ahí viene la frecuencia, ahí vienen muchísimos factores. Ahora, el llanto no es el problema, es cómo yo transito el llanto. Vamos a la vacuna otra vez. Es lo mismo que a mí me vacunen y yo de grito y mi mamá me diga, sé fuerte, cállate, no llores más. A que mi mamá me agarre y me dice, tranquila, te duele, va a pasar, hay que hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre ese llanto? Sí, tú tienes un acompañamiento ahí, tú sientes un apoyo, pero es lo que digo, cuando yo le digo a los pacientes que el bebé puede llorar y que lo dejen llorar, no es déjalo llorar y desentiéndete, pero tú tienes también que enseñarle al bebé cómo van a hacer las cosas, porque si tú dejas dictar tu vida, eso es otra cosa. El bebé eso es otra cosa. Sí, no, y por ejemplo, eso es otra cosa. yo voy de la se llama mano. límites. Por eso. Por es ejemplo, otra cosa. te voy a poner ya que estamos hablando aquí de sueño y todo, te voy a poner un ejemplo que se ve todos los días en el consultorio con las mamás primerizas. Hay mamás que van a la primera consulta con ojeras, exhaustas, llorando, se quiebran en el consultorio y te dicen, doctor, el niño no duerme. Entonces, a eso vamos ahora. El niño llora, la mamá responde a esa alerta, ¿verdad? Lo carga y quiere estar con él. Y el niño se calma. Perfecto. Sació una necesidad de apego, el niño se sentía solo, frío, lo lactó. La mamá necesita descansar para que la lactancia sea efectiva. Y la mamá necesita estar bien, tener paz psicológica, apoyo del papá, ¿verdad? La mamá pone al niño en la cuna y el niño vuelve a empezar a llorar. La mamá lo coge, lo calma, lo pega, el niño se calma, ¿verdad? Pero hay niños que no duermen. Entonces, ahí es donde empieza el dilema, porque yo entiendo tu punto. Tú quizás ahora estás defendiendo al niño. Perfecto, yo también somos defensores del niño. Yo defiendo a la mamá porque yo soy mamá de pero 3. Óyeme, una mamá cansada, ansiosa. Sí, pero ahora vamos a hablar de eso. Una mamá cansada, ansiosa. Con la pela que viene por... No, porque yo... No, señores, pero esto es en amor y paz, de verdad. Lo que pasa es... Pero sigue. No, bueno, en fin. No, yo te digo, o sea, esto es edificar a los que escuchan. Gracias. Hay que dar, por ejemplo, una mamá tiene que estar tranquila, una mamá tiene que descansar, una mamá tiene que comer porque sabemos cómo repercute eso sobre la lactancia materna. Entonces, particularmente en ese contexto, yo estoy hablando del recién nacido ahora. Ay, me encanta el contexto. ¿Verdad? No tanto el niño más grande, porque en verdad, o sea, ya un niño más grandecito, un niño de 6, 5. Ya razona, ya así, entiende, ya el niño diferente. ve su entorno, claro. no, espérate, y ahí sí hay un tema de límite. No, claro, sí. No, sí, exacto. Qué bueno que tú lo dices. Porque hay un tema de límite. Ojo, pero el recién nacido, es diferente. O sea, me encanta lo que tú dices. Es diferente primero porque el recién nacido tiene muchas necesidades. Si ustedes han escuchado del cuarto trimestre, donde ese bebé no ha nacido ni siquiera listo para el mundo, sino que esos últimos 3 meses donde termina ya de madurar y demás. Aparte de que establece la alimentación, libre demanda, es otro mundo. Ahora, mira cuál es mi dilema con eso. Esa mamá cansada, con ojera, deprimida, que ese niño que no duerme, que tiene que estar conmigo todo el tiempo, tiene que estar bien, tiene que tener salud mental, tiene que alimentarse, tiene que descansar. Pero no tiene que ir al gimnasio, no tiene que ir a trabajar, no tiene que juntarse con las amigas, no tiene que estar bella y preciosa recién parida. Entonces, agrégale a eso toda la presión que esa mamá se mete, porque tiene que llenar muchísimos roles. Entonces, esa mujer, y esa es mi experiencia a mí en consulta, no se da el permiso de maternar. Usted está parida. Tu bebé te necesita. Y tú necesitas una tribu. Tú necesitas tu pareja, tú necesitas ayuda. Sí, no, sobre todo al papá. Ya sea una de mis recomendaciones, cuando una mamá me dice, no, porque en Europa lo hacen sola, yo no voy a buscar ayuda. Busca ayuda. Mira, gracias, qué bueno que tú lo dices, porque la generación de nosotros ahora está que hay una ola de naturismo, se lo está llevando, exacto, back to basics, pero marginan
a la ayuda familiar, y vuelvo y yo siempre lo menciono en el episodio, los abuelos lo dejan del otro lado. No, del ellos no problema. saben. Exacto. Y, o sea, ni se llevan de consejo, que está bien, cuando tú eres madre y tú estás con tu muchacho, tú no quieres que te den a hablar mucho. No, pero yo lo que quiero es que me ayuden. Pero déjate ayudar. Ahí Claro. vamos, pero hay dos extremos. Hay el extremo donde yo no me dejo ayudar, pero también los abuelos tan modernos, los abuelos trabajan y salen y Sí, viajan sí, y están en claro. el gimnasio y no tienen tiempo. Ese es el caso mío, por lo menos te puedo decir. Y están siempre disponibles, pero siempre están ocupadas. Ok. Entonces hay dos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de ventaja? Nosotros tenemos todavía la capacidad de nuestro país de recibir una ayuda contratada. Sí. Entonces, antes, y si ustedes miran para atrás en el tiempo hablando de lo primitivo, si vamos al campo, y me ha encantado porque yo he hecho estudios aquí en el campo, estos temas no surgen. Porque en el campo la gente todavía se ayuda. Y los Sí, vecinos te muchísimo. cogen el muchacho. Y fulano se fue con esto y ta. Entonces, eso no existe. Entonces, la mamá sola que llega a tu oficina, no es nada más el bebé que no duerme. Ese es un problemita. Pero si yo me dedico nada más a él y yo me olvido, por eso 12 semanas, si tú quieres, de todo lo demás que yo quiero hacer, ¿cómo yo transitaría esa primera etapa? Claro, tú me dirás, hay mamás que no pueden. Entonces busca ayuda. ¿Entiendes? O sea, al final del día yo siento que las mujeres quieren llenar demasiados Sí, cartones eso es a la verdad, vez. eso es verdad. Y la presión no es el bebé. No, y quieren salir a trabajar al otro día y quiero quieren ser forma encargarse y de la bonita, casa, claro. espérate. Sí, sí. Y al marido hay que atenderlo, porque esa es otra. Sí, eso es ¿Entiendes? Entonces, verdad. cuando yo recibo estos casos, y ahí vamos a la parte psicológica, es más, claro, es muy fácil tú decir, es porque el bebé no duerme. Yo le puedo comentar a ustedes, y de verdad en mi experiencia ya trabajando el sueño, llevo 7 años, donde hay mamás que los bebés duermen y están explotadas. Y Se tienen lo la misma achacan- queja. se lo Y yo le achacan- pido, dame un récord de 3 días. Y cuando yo veo, pero tú sabes por qué tú te explotas. Porque volverte mamá es un shock existencial. O sea, tú eres responsable por una personita que demanda muchísimo, porque tú te haces la cabeza embarazada de que tú puedes con todo, pero esa cosita demanda, ¿verdad? Entonces, encima de todo lo demás que tú te presionas por hacer, y todo lo que tú tienes que ver, cómo verte, con qué cumplir, y la presión, como tú dices, ay, pero mira fulana, mira cómo está ella después de 2 semanas de parida, y mira esta que está de barata, y tú empiezas a sentirte, y tú las redes, y mira esa mamá cómo lo hace. Entonces, más que el dormir del muchísimo. bebé, para que tú sepas, lo que causa el agotamiento materno es la presión que nosotras mismas nos metemos de ser perfecta y de tenerlo todo bajo control. No, y de cumplir un Y de rol, cumplir. de cumplir los estándares de la sociedad. Exactamente. Porque Entonces, la presión social. esas mamás que yo he trabajado, que se han dado el permiso, el bebé duerme igualito, y están de que, diache, gracias. ¿Y qué tú cambiaste? No, el bebé sigue durmiendo igual, pero mira, ya, si yo no voy a fregar, no lo friego, espero que me ayuden, llamé a mi mamá para que Claro. salí a beberme un café un ratico, porque el autocuidado materno es importante, pero tú no lo puedes hacer todo sola. Entonces, creo que parte de eso, y obviamente ustedes le llegan con el bebé no duerme, eso es solo un factor de todo lo que está contribuyendo a que esa mamá se sienta de esa manera. Bueno, y eso en el episodio lo hablamos con Carola, del tema de que, por ejemplo, De la hay veces, lactancia, exacto. óyeme, el papá, déjale el niño al papá coge el bebé, mamá sal, tómate un café, vete al salón, hazte Pero las no todos los uñas. papás son así. Exacto. Digo, tú me acabas de abrir toda otra puerta. Ahora, pues en realidad, no, ni siquiera estaba pensando en eso. O sea, de todo lo otro. Uno llega al consultorio y tú te enfocas en lo que tú tienes adelante. Ven el bebé y tú preguntas otra cosita. Pero por eso es que hay que referirlo a alguien que pueda ver the big picture, porque tampoco debería ser el trabajo de ustedes ver the big picture. No, pero me da un poquito más de munición dentro del consultorio Claro. para poder abordar un poquito, Claro. abrir el diálogo y... Mira, yo hago un cuestionario antes de recibir a madre que me da tanta información y me hace mucha gracia porque cuando finalmente nos vemos, él me dice, yo descubrí tantas cosas de mí con tu cuestionario, cosas que ni estaban pensando, porque también las hormonas, hay miles de cosas que no hemos hablado, las hormonas, la presión, la lactancia, que es otro proceso, que de hecho me especialicé en lactancia como un complemento. Yo hago asesorías puntuales así cuando me lo piden de lactancia, pero mi especialidad en lactancia es para complementar Ujú. con el desarrollo, con el sueño, con todas esas otras cosas que van de la mano y la gente cree que no. Entonces, volviendo a lo que me decías del recién nacido y la alimentación, debe comer a libre demanda. Y cuando es lactado, y me parece que Carol habló de esto, no todos los días son iguales. Sí, no. Y la demanda de cada bebé es diferente. Claro. Y Entonces, la hora. esa inseguridad de la madre
y de noche donde la leche, de hecho, más grasa tiene. O sea, el diseño del ser humano, volviendo a lo primitivo, es alimentarse de noche. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos desnormalizado el colecho. Las academias de pediatría recomiendan que el bebé esté cerca de mamá y papá por el primer año. Ya sea en un cot, al lado, o que puedas practicar el colecho de manera adecuada, ¿verdad? Segura. Pero aquí eso es malo, dormir con tu bebé. ¿Y por qué? Si la naturaleza es dormir acompañado. Si tu pareja y tú duermen acompañados, el ser humano no está diseñado para dormir solo. Yo no te estoy diciendo que es obligatorio. Yo siempre sigo lo que la familia necesita. Sin embargo, en esos primeros meses, donde la lactancia se debe establecer, y estoy hablando de lactancia porque es lo natural, ¿verdad? Pero la alimentación se debe establecer y esa demanda de comida debe ser llenada. Lo más práctico es que tú duermas cerca del bebé para que no te tengas que parar 1.000.000 de veces a otra habitación, ponerlo, volver, y en lo que tú estás llegando tienes que devolverte de nuevo. Ahora yo te voy a decir una cosa, yo entiendo tu punto, pero yo tengo pacientes muy amigas mías que sacaron al bebé a los 2 días de nacido a su habitación. Pero eso va en contra de las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo. Y yo le digo, óyeme, y no lo querían en la habitación. Porque te recomienda que para evitar SIDS, tu bebé esté cerca de ti, ¿verdad No, que claro. sí? El primer año es la recomendación. Pero por ejemplo, no es que eso está mal. a veces yo digo, ok, pero también la mamá lo hace en conjunto, o sea, acuerdan con el papá y le funciona Y no pasa nada. y no pasa nada. No, y yo he Entonces, ayudado familias a pasar. Cada casa tiene un Cada sistema casa. diferente. Entonces, ¿qué hago yo? Ya, las recomendaciones están ahí, pero no es que... Sí, no, las recomendaciones son recomendaciones. algo, o sea, las recomendaciones, y ustedes que son pediatras, existen para curarnos en salud. ¿Sí o no? Totalmente. Vamos a hablar del bebé boca abajo. La recomendación es back to sleep. Sí. ¿Por qué? Porque esa recomendación está diseñada para una población donde hay adicción, obesidad. Tú no sabes lo que esa mamá está haciendo. Entonces, ¿qué es lo más seguro? Ponlo boca arriba. Totalmente. Ahora, si tú estás supervisando a tu bebé Y tú tienes cámara y tú tienes... y tú estás ahí, Todos nosotros dormimos boca abajo. claro, porque ha Era ido lo que se cambiando. estilaba antes, pero Correcto. ya Lo que yo quiero decir es que no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos generalizar las recomendaciones. Y ahí entro yo, en el trabajo con las madres. Verlo todo. Yo he ayudado a madres. O sea, yo te digo, yo te reseño lo de la Academia Americana de Pediatría como un ejemplo. Pero para mí, si una mamá llega y me dice, mira, va a dormir en su cuna, en su habitación, yo le apoyo a ese proceso. O sea, cuando digo que la apoyo, la acompaño a hacerlo de la manera más sana para ella y su bebé. Ahora, esa mamá pasó el bebé a los 2 días y todo funcionó. Y ella está descansando, bien. Pero esa mamá lo pasa a los 2 días y cada 2 horas o cada hora y media está yendo a esa habitación y se está terminando en la mecedora o en el sofá con el bebé, que es más peligroso. Yo tengo que reorientarla a hacerlo de una manera más segura, que probablemente va a ser ponte el bebé más cerca. Porque al final termina acudiendo a hacer algo más inseguro para ella y el bebé por quedarse en que tiene que estar en su cuna. Pero es que tenemos pacientes, hay pacientes y hay pacientes, pero tenemos pacientes que tienen el bebé dentro de la habitación, entonces cada vez que llora, no duerme, no hacen, o sea, la vida en pareja llegará su momento después, más para adelante, que tú normalizas. Y hay que ser creativo, papá. Sí, pero entonces agarra el muchacho y se duermen con él en la cama, ¿entiendes? Y eso trae problemas Sí, no, y eso está escrito, todos los riesgos que hay. con el bebé. ¿Por qué? Hay mucho riesgo de tener el bebé en la cama y que Ok. uno durmiendo o que el bebé se te caiga. Doctor, o que una tú pregunta. des la vuelta. Y, Una pregunta, doctor. Bien. ¿Hay forma de hacer colecho de manera segura? Sí, hay Sí, no, claro. Entonces Totalmente. es un tema de educación. Pero tú educas a una mamá. Ahora, hay formas de y hacerlo de minimizando manera el riesgo. insegura. Claro. Pero el riesgo de meterlo en la cama es igual, mayor o menor, a que la mamá se acostó en el sofá del cuarto del niño con el bebé. Y O que se le se quedó cayó, con él se en quedó brazo dormido, en la claro. mecedora. En una mecedora no, olvídate. No, y hasta yo he tenido mamá se acuesta en el sofá Y el bebé en el borde. o al revés, pero entonces lo aplatan. O sea, lo que te quiero decir es, Así como mamás que como hacen quiera, hay un colecho y lo riesgo de asfixian al bebé. inseguridad. El agotamiento te lleva como quiera a un riesgo de inseguridad. Entonces, lo que necesitamos es educar Sí, sí. en qué es lo más seguro y qué es lo que te conviene a ti. Si tu esposo o tu pareja no está de acuerdo, ok, entonces ahí en mi trabajo, ¿qué podemos hacer para llenar la necesidad de mamá, la necesidad de papá y la necesidad de bebé? Tomando en cuenta que dependiendo la edad de ese bebé, las necesidades del bebé Sí, van no, a ser claro. Muy primarias. diferentes. ¿verdad? Pues tú decirte tener un muchacho también, que esa es otra conversación que yo tengo con las mamás. Pero tú, ¿qué querías? ¿Un robot? O sea, tú querías parir para que duerma. Porque eso es, quieren que duerma el día entero. Claro. O sea, tú puedes responder correo y al gimnasio, vete a un café. Espérate, tú Salir. hiciste un muchacho.
Y los problemas se van poniendo peores. Ustedes lo saben. Perdón mira, que me pero ría, pero ríete. es la verdad. Es Pero la ríete verdad. porque miren, yo hablo como especialista aquí, pero yo soy mamá. Y entonces yo me transformo, mi especialidad se va transformando hacia la crianza y la maternidad, por lo que yo viví con mi primer hijo, que tenía reflujo silente, que se despertaba cada 40 minutos, que me decían, esto, pero yo misma sentía, no, espérate, ¿cómo que esto? Pero por un lado, aliméntalo a libre demanda, pero por otro lado, déjalo solo en la cuna. O sea, como que empecé a ver tantas contradicciones y por eso me especializo en todo esto y digo, las mamás necesitan orientación basada en evidencia y basada en sentido común. Que no Que es el hay. menos No común hay. de los ¿Qué sentidos. pasó con el sentido común? ahora? Desapareció. Cógelo. Sentido común. Entonces, ¿qué pasa? Yo viví esto con mi primer hijo de una manera en que el bombardeo de información, más lo que yo estaba viviendo, más lo que yo sentía, más lo que me decían, y yo me estaba volviendo loca. Loca. ¿A dónde tú vas? ¿A dónde pediatra? Yo fui como a 7 pediatras. Y hasta que yo no encontré uno que me dijo, lo que tú sientes es normal, tú quieres estar con tu bebé, tú tienes que responder a tu bebé. Suéltame todo lo otro, que eso ahora mismo no es importante, esto va a pasar. Las malas noches van a pasar. Y tú en ese momento crees, aquí viene él con su muela. No, de verdad. Y cuando yo misma me pude relajar, que vamos a lo tuyo, a ese ejemplo de esa mamá que tú diste, que podía ser perfectamente yo, más lo que tú lees, que tienen que dormir tantas horas, que no va a crecer, Sí, no, claro. que qué sé yo cuánto. No la tienen que dormir corrida, la tienen que dormir, pero no necesariamente son corridas, y eso lo sabemos, porque tiene que despertar a notificar lo que necesita. Que ahí vamos a la naturaleza, al desarrollo humano en sí. Señores, yo me di cuenta que estamos tirando patada voladora, que lamentablemente los pediatras, para poder llenarle la necesidad de esa mamá, le dicen algo, y entonces ella coge y va a otra cosa, y va a otra cosa, y se vuelven locas con la información, y se deprimen. Lo que pasa es que hay tanto acceso a información ahora. Ese es el Los problema. pacientes tienen tanta información adelante que tú le dices algo, pero no le dan validez a lo que tú le dices. No, Y van y lo toman- chequean y le van y preguntan lo a chequean, ChatGPT. Exactamente. Y le preguntan a una amiga. Entonces, más fácil hacen lo que la amiga le está diciendo que lo que el pediatra te Le está voy a dar un recomendando. consejo a ustedes. Siempre pregúntenle a una madre, ¿qué tú sientes? Ok. ¿Sabes por qué? A mí, yo he tenido consultas de mamá que vienen llorándome así mismo. No duerme, que estoy cuánto, estoy desesperada, lo quiero poner en su cuna, ya yo no lo quiero lactar más. Wow. Lo escucho. Bien. Hacemos los ejercicios que hacemos, entramos en profundidad. Al final de la consulta, adivinen a cuál fue la conclusión. Yo no lo quiero dejar de lactar, yo no lo quiero sacar de la cama, lo que pasa es que mi esposo me va a decir algo. O sea, al final del día, ella está deprimida porque lo que ella siente que quiere hacer, siente que no lo puede hacer. Porque le han dicho que es malo, porque Claro. le han dicho que la va a dejar el marido, miles de Sí, cosas. sí, han no, es que escuchado. son muchas Con cosas. nosotros nos Son pasaba muchas cosas. yo me le río en la cara en el consultorio porque dicen, yo quiero dejar de dar el seno y quiero empezar la alimentación complementaria. Yo dice, ok, vamos arriba. O sea, ya estamos en los meses, vamos a iniciar la alimentación complementaria. Le doy las pautas. Al mes siguiente le pregunto, ay no, es que en verdad me da pena, yo no quiero Pero dejar tú el sabes por seno. qué. Pero no fuiste tú. Pero ojo, no es pena. Señores, la lactancia conlleva una producción de oxitocina en la madre y el bebé. sí. Es una adicción. Te digo yo, lacté a mis hijos muchísimo tiempo. Y eso, tú dices, ya, estoy cansada. Mentira. Sí, pero no. ¿Entiendes? Eso es como el novio malo, como yo digo, que tú lo quieres botar, pero sigue ahí, como que tú sabes. Y de verdad es un proceso que necesita un acompañamiento, porque lo que la mamá está experimentando es natural y a veces se sienten que están locas o que se contradicen, pero es claro. un proceso. Entonces, eso es un acompañamiento que honestamente no le corresponde a los pediatras. ¿Me entiendes? Y lamentablemente en nuestro país se ve mucho que, y no solo en la pediatría, en todas las especialidades, como que la gente quiere acaparar todo y no refiere, bueno, o sea, no dice, mira, La vieja escuela. entonces necesitamos trabajar. Mira, yo tuve una reunión multidisciplinaria hace 2 días con 5 especialistas y yo dije, wow, primera vez en toda mi carrera que esto se da y es sumamente importante. Porque el terapeuta ocupacional, por ejemplo, hay muchísimos tipos. Tú no puedes hacerlo todo. El pediatra, ustedes están especializados en saber que todo va bien, cómo prevenir, cómo curar, pero ustedes no son psicólogos. Pasa de que Eso es un punto bastante importante. Y de hecho, ustedes no todo están así. especializados en lactancia No, tampoco. pero el tema de manejamos, Lo manejan porque, claro, manejamos mucho el tema y obviamente uno
estudia, Claro, investiga, claro. todo el mundo tiene experiencia de Claro. vivida con los pacientes y en base a eso, pues tú obviamente ayudas en lo que Apoyas. tú más puedas. Y cuando Pero- tú no puedes, refieres. Refiere. Claro. Pero aquí no se ve mucho eso. O sea, que si ustedes lo hacen, lo admiro mucho y qué bueno y que lo sigan haciendo. Sí, no, y esa es la idea, por ejemplo, de uno trabajar en equipo. Cuando uno ve que hay problemas, porque a veces a uno, yo lo admito, no hay nada peor. Yo siempre opino algo y no solamente, el médico es feo cuando sabe que, o sea, cuando no tiene herramientas y lo que se pone es a inventar. O ya no sabe qué hacer, entonces se estanca y empieza como, óyeme, ayúdate. Uno como Ujú. médico, uno como, por eso No, mira, también no es bueno sé. trabajar en equipo. Óyeme, no Nosotros sé tenemos lo esa que voy a hacer. particularidad. Eso me gusta de No ustedes. sé. Nosotros trabajamos en equipo, somos 5 y también hay una diferencia en edades y en experiencia Que es buena. de trabajo que es buenísimo. Claro. Que nosotros nos alimentamos muchísimo. de eso Claro. también. Y los pacientes, Esencial. Ese Entonces, por primordial. ejemplo, vamos a suponer, llegó Jaimito, no está durmiendo, la mamá me dice que el niño se levanta, pero ya Jaimito es grande. ¿Qué Entonces, es grande? vamos a suponer, Jaimito tiene más de 2 años. Ok. 2 años y medio. ¿Verdad? Vamos a poner 1 año, 2 años, el lapso. Es chiquito todavía. Ok. O sea, que no es grande. ¿Cuándo? No, pero espérate, y porque sí, esto es ese marcador, importante. Vamos a mandarlo de 1 a 2 años. Tiene Ok, Jaimito. pero es grande o chiquito, doctor. Es chiquito. Ok. Y, Oyeron, madres, es chiquito de 1 a 2 años. Según el doctor, es chiquito. y yo decidí, dije, bueno, no, voy a utilizar a Montserrat. Cuando tú recibes el paciente, ¿verdad? Ajá. Ya nos dijiste lo que tú haces y todo, pero más allá de eso, ¿cuándo tú consideras que uno debe referir al niño a una consejería, a un entrenamiento del sueño? Ok. Porque voy a hacer un paréntesis. Déjame decirte que yo sé que tú eres una persona muy capacitada y todo, pero ahora mismo hay una ola de trainers y de consejeras del sueño. Ujú. Y yo lo escucho en la calle. Doctor, contraté una que en 2 días me puso el niño a dormir. Ajá. Y yo digo, pues, es mago. Sí. Doctor, esa mujer me agarró el niño y en un fin de semana ese niño duerme 8 horas pisado. Ajá. ¿Es verdad? Y yo digo, wow. Voy a reconsiderar. A ver, de pronto me vuelvo un entrenador en sueño. estamos haciendo el trabajo que no es, déjame decirte. Pero, Tú no te o sea, imaginas. Oye, le pagan más a quien le vaya a dar el Claro. muchacho. Y ay, Porque mueve el pulso. porque le suplen la necesidad a la mamá. Ah, Entonces, ¿cuándo referir a ese niño? Ok. Lo primero es que yo no trabajo en entrenamiento de sueño. Tal como hemos conversado, yo abarco una especialidad integral donde yo tengo que conocer todos los factores. Ahora bien, algo que hablamos ahorita, yo sí trabajo mucho lo que son los límites. Tanto en la crianza, los límites son de día y de noche. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Lo primero es cuando una mamá llega, mi bebé no duerme o mi hijo no duerme. Lo primero que hay que descubrir es cuánto duerme. Porque hay muchas que dicen eso y tú ves y dices, mierda, pero te duerme y qué es lo que ella quiere, ¿entiendes? Porque es como yo te dije, como que quiere que nazcan para que duerman el día entero. Espérate. O sea, está durmiendo lo que es normal. O sea, un niño de 1 año y medio que se duerme a las 8 de la noche y se despierta a las 2 de la mañana por 5 minutos, para lo que sea, para que tú estés ahí, para darle algo, para leche, bobo, lo que tú quieras, y a las 6 vuelve y se despierta, está durmiendo, entiendo yo. ¿Verdad? Entonces lo que queremos es que duerman 12 horas corridas y ni nos llamen. Somos papás de día, somos papás de noche, ¿verdad? O sea que también ahí hay como un tema de perspectiva, es lo primero. Es como que yo no quiero que me molesten. Claro. Oye, pero tú eres mamá. Entonces ahí hay un punto, pero eso es lo primero que yo investigo. Y lo otro es, yo creo que cualquier madre que llega con la preocupación de sueño, donde verdaderamente ustedes no pueden profundizar realmente en lo que está pasando, necesita ser referido. ¿Para qué? Para que esa mamá entienda que no tiene que entrenar su bebé para que duerma. Yo logro que familias descansen y tengan mayor sueño en general sin entrenamiento. Pero entrenar es ignorar las necesidades o llanto de un bebé para que no me fuña, no me llame y ya, se resigne. O sea, que Eso es entrenar. tú opinas que el entrenamiento no está bien. Yo opino que entrenar un bebé no está bien porque dormir es algo biológico que se da de manera natural y lo que necesitamos aprender como padres es cuándo poner un límite. Te voy a dar un ejemplo. Ese mismo niño de 18 meses es lactado. Y la mamá quiere dejar de lactar, sí, pero de noche sí quiere dejar de lactar, que me llegan muchos esos casos. Yo no tengo que dejarlo llorar o ignorarlo para dejarlo de lactar. Lo que pasa es que lo que yo tengo que hacer conlleva algo que tal vez yo no quiero hacer porque da brega, pero criar da no quiero brega. hacer el trabajo, no quiero ¿Cuál es el poner trabajo? tiempo. El trabajo es el siguiente, que yo le voy a negar una toma. O sea, yo voy a hacer un destete nocturno parcial, Ujú. poco a poco, y mi bebé va a llorar. Y yo lo voy a acompañar y le voy a decir, mira, no hay.
ya se acabó. Ahora, yo me voy más allá. Pero para, Pero el eso papá pasa con está la ahí. lactancia. También papá puede meter El la papá mano. puede Sí estar ahí. hay mamás solteras que no lo tienen. No, claro. Nana, mamá, abuela pueden ser quien atiende ese despertar para ir eliminando esa toma. Ujú. Y lo que yo estoy haciendo no es entrenando. Yo estoy estableciendo un límite. Tuve una mamá que tenía una cirugía de la espalda, ya no podía cargar al muchacho y brincarlo, ¿verdad? ¿Qué tú tienes que hacer? Mi amor, mamá no te puede cargar más. O te duermes mecido sentada o te duermes en la cama. Tú le hablas, tú le puedes hablar a los bebés y te entienden. Y tú le transmites lo que tú, la meta. Y tú lo llevas a eso, tú le enseñas, tú no le entrenas, tú le enseñas la palabra que tú utilizaste poco a poco y gradualmente y toma tiempo y toma consistencia que ya yo no te voy a cargar. Claro, eso no puede aplicar para un bebé de 2 meses. Sí, no, claro. ¿Entiendes? Pero yo recibo llamadas de mamá de 10 días de parida que me dicen, mi bebé no duerme. Y yo estoy como, o sea, tiene 10 días. Tiene que crearle hábito. Pero tenemos que educar en qué es natural y esperado para una edad. Y que no, mira como tú dices, un niño grande no es grande. Pero si yo estoy embarazada de un bebé y yo tengo un niño de 2 años, yo lo veo enorme y ya yo quiero que vaya, mira, a la NASA. Espérate. Tenemos que ponernos al nivel de lo que el niño necesita y para educar, no solo en el sueño, en todo, toma consistencia, toma práctica. Tú no aprendes a jugar golf con ir a tirado bola. ¿Entiendes? Tú tienes que ir mucho y practicar y retarte. Y lo mismo es lo mismo que un niño llorando por un chocolate en el supermercado. Ah, Hay porque que está llorando educarlo. luego del chocolate. No. No. Yo le voy a decir que no y yo me voy a tirar su rabieta y él va a entender que no hay. Entonces, Mismo tema con la comida, que sea entonces, otro. entrenar el sueño, para que ustedes estén claros, es ignorar el llanto por completo. Ya sea por periodos de tiempo, de que 5 minutos entro y salgo, que sé cuánto, ignorarlo por completo. O cerrar la puerta y dejarlo que se desgalilla hasta que se duerma cansado, que de hecho han habido accidentes por eso. Y bebés severamente, o sea, que se asfixian, que se meten entre el colchón y la cuna, porque depende la edad y depende de muchísimos factores. O sea, eso yo no lo recomiendo jamás. Tú estás ignorando el llanto porque tú quieres que duerma. Y aprendió a dormir. O aprendió a no llamarte. Porque los bebés siguen despertando y eso está evidenciado. Lo que pasa es que, bueno, no van a venir, no. Entonces, yo lo que estoy entrenándole es que no me moleste de noche, que no me llame. Entonces, bien, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque tú puedes lograr lo mismo dando más de tu parte y poniendo esfuerzo, acompañando a tu bebé en ese llanto y en ese momento de dificultad. No es lo mismo, como volvemos a la vacuna, yo decirte, te van a apoyar, te va a doler, yo estoy aquí, no hay de otra. Que yo decirte que te apoyen a Dios, llora solo. No es lo mismo. Entonces, yo puedo, que es lo que yo trabajo, guiarte a pasar tu bebé de tu cama a su cuna, de su cuna a su toddler bed, de miles de formas, de quedarse en su cama la noche entera. Y la mayoría de las mamás tiran la toalla. Es por el esfuerzo que conlleva de su parte y de su pareja y de su ayuda y de su sistema de apoyo para ser consistentes y lograrlo. A mí me llama mamá, yo me voy de viaje en una semana, yo necesito que duerma. Yo Sí, no soy no, la persona claro. pero yo no soy la persona para ti. ¿Por qué? Porque sí, hay muchísima gente que va a tu casa y te cobra un dineral y duermen entre días. Y él literalmente, vete de aquí, cierra la puerta, el carajito se desgalilla y duerme. Duerme, realmente duerme. Y eso es sano neurológicamente. Eso es sano. Eso no es sano porque la crianza no es aprender solo. Establecimos ahorita que el bebé no es independiente. Los niños no son independientes. Dependen de ti. Entonces yo siento también que es algo generacional, donde es más fácil. Claro. Pero, ok, me voy a ir quizá a un extremo, pero ¿y si se dé el caso de una madre que sea soltera, tiene que trabajar, tiene muy poco tiempo y no se puede dar, o sea, no se puede dar ese lujo de dedicarle tanto tiempo y ser tan consistente? Mira, yo voy a ser bien cruda. Sí, pero te estoy dando quizás de un extremo, pero que tiene que trabajar para poder proveer, para cuidar a su muchacho. ¿Cómo lo hace? O sea, Miles de ese formas. contratar a alguien que Sí, quizás pero no lo puede es pagar un extremo. tampoco, porque si tiene tanta lucha y tiene que trabajar tanto, no puede pagar a esa persona. Tú Pero mismo si lo dijiste puede. ahorita, que hay que cambiar de carrera. O sea, ajá. O sea, O sea, no sé. puede pagar a una gente que quizás- haga el trabajo por ti, pero tú no lo puedes hacer porque tú tienes que trabajar, porque tú necesitas producir dinero. No estoy No, pero- justificando. Sencillamente No, estoy no, no. poniendo. Pero en el me contexto de que, por encanta, ejemplo, me lo puede encanta, hacer. Vamos me a decir que lo encanta. puede hacer, se lo pagaron, lo puede hacer. Me encanta, ok. Y le funciona. Hay más porque solución. hay ¿Le gente- funciona? No. Espérate. Te funciona hasta que tú te lo lleves de viaje y duermas con él. Y se Le funciona acabar de hasta que todo. lo vacunen. Le Claro. funciona hasta que le salga un diente. Le funciona hasta que aprenda a caminar. Le funciona hasta que aprenda el preescolar. Le funciona, no. Tú te tienes que pasar la vida en eso. Una purita. Entonces tú estás repitiendo una experiencia de abandono
porque no es una vez. El que te diga que solo hizo una vez y funcionó para siempre, mira, vamos a ponernos en serio, Hay porque muchas- también la mamá hablan mucha mentira. Ah, sí. Ok. Y yo he estado en casas donde las mamás se despiertan felices, que están descansadas y todo, y yo dormí mi noche entera y mi hijo duerme, y cuando tú vienes a ver, la nana está con el niño la noche Claro, entera. claro. Tú Que esa es dormiste, otra. tú Esa es dormiste. otra. Entonces, hay miles la verdad es que, señores, todo tiene una versión y todo tiene una historia. Y tenemos que ir más profundo. No podemos ser tan sencillo como que el niño tiene que dormir. A tu pregunta, hay miles de formas que esa mamá puede descansar, estoy segura. ¿Cuál es, El por colecho ejemplo? incluido. El colecho incluido. Y más si es soltera. Porque entonces no tiene el factor de que mi marido está ahí. O sea, hay muchas formas. ¿Entiendes? Ahora, ¿tú te abiertas a esas formas? No. ¿Y qué era la respuesta cruda que te iba a dar? Entonces, ¿para qué tuviste un muchacho? Porque tú tienes que atender a tu muchacho. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, tenemos que también ver cuáles son esas prioridades. Y yo he trabajado con esos casos. ¿Y tú sabes cuál es el final de eso? Que la mamá se da cuenta que tiene demasiadas cosas que quiere hacer y por eso está tan agotada. Espérate, vamos a enfocarnos en una cosa a la vez. Pero tu bebé debería ser tu prioridad. Un bebé sano, Ujú. físico y emocionalmente debe ser tu prioridad. Entonces, ahí es donde yo te digo, tenemos que profundizar más. Claro, claro. Mira, yo con el resumen, con lo que yo soy, mi respuesta, que fue lo que me pregunté ahorita, o sea, la respuesta a mi pregunta, es que puede llorar, pero puede llorar acompañado. Exacto. Siempre y cuando sea acompañado. Está buena esa. Claro, debería ser una figura que el bebé reconoce. Ujú. Porque si un extraño, estamos en lo mismo. Pero sí, acompañado. Y todas las transiciones de vida van a haber llanto, hasta que aprendan a hablar y como quiera llanto. ¿Entiendes? Claro. Bueno, agradecerte de verdad. Más que un episodio fue una clase. Y vamos a repetirlo. A su La orden vamos a aquí, traer de 2 o verdad, 3 veces y- al verdad que sí. podcast. Y de verdad una aliada para ustedes en esos temas que de verdad se No, y salen me ya de encanta, lo que oye, ustedes me hacen. encanta que no solamente des clases, sino que también dijiste muchas cosas que ponen claras a las mamás. Porque la verdad, no somos nosotros solamente, también es del otro lado. Sí, la verdad que me da pena también los pediatras porque siento que las madres le preguntan a ustedes para poder decir que ustedes dijeron y Sí, desresponsabilizarse somos una clase de sufrida. de la decisión. Es como que tómala tú la decisión. Claro, totalmente. ¿Entiendes? Entonces ustedes también cargan con mucho porque es como que él fue que me dijo. Y no. ¿Dónde? Bueno, yo sé que tú eres súper conocida, pero ¿dónde te pueden encontrar? No soy tan conocida, pero está bien. Montserrat Bordas son mis redes ya donde hablo de crianza y esos temas más generalizados. Y el arte de dormir es esa cuenta que habla específicamente de sueño. Perfecto. Muchas gracias, Montserrat. Gracias, Dani. Gracias, Lili. Nos Gracias a escuchamos. ustedes. Y a todos, gracias por sintonizar con nosotros una vez más y gracias por acompañarnos en Doctor Disculpe la Hora.